Quiero pedirte que mires detenidamente esta obra de Fritz Zwinbeck y pienses en cómo te hace sentir. Vemos un colosal arácnido parado sobre un cuerpo celeste en un firmamento oscuro. Pero no es el monstruo en sí, como algo puramente físico lo que da miedo, sino la composición agobiante de esta ilustración. La araña encarna lo que un ser humano, enfrentado a fuerzas que no puede comprender, experimenta cuando se da de bruces con la sensación de lo vasto y aterrador que es el universo. El arácnido representa nuestro sentimiento de infinitud ante esas fuerzas misteriosas del cosmos que no conocemos y que al ser incontrolables, en un instante pueden acabar contigo y todo lo que conoces. Y es ese sentimiento de insignificancia lo que te hace toparte con el horror. En el universo somos pequeños fragmentos de vida, habitando un pequeño punto azul pálido, como diría alguna vez el famoso astrofísico Carl Sagan. Y es a esto, y no a los monstruos tentaculares y viscosos, a lo que se conoce como horror cósmico. El tema principal de una obra de horror cósmico no son los tentáculos, los cultos, sino la fragilidad humana, esa sensación de insignificancia ante misteriosas fuerzas cósmicas que rebasan nuestra comprensión. Un protagonista que no huye del horror desconocido, sino que se adentra cada vez más en un misterio que se vuelve más y más profundo e incomprensible, a expensas de su propia mente, su propia humanidad. Es la cordura desintegrada en la subjetividad del individuo que se da de bruces con su finitud. Es la propia condición humana, explorada y analizada en un marco de insignificancia cósmica. Arte primitivo. Aunque el término horror cósmico surge oficialmente con el escritor Philip Lovecraft, el creador de los famosos mitos de Cthulhu, no es él quien lo crea, sino solo quien le da nombre. Por eso me gusta diferenciar entre horror lovecraftiano y horror cósmico, pues este último tiene su raíz en la mitología, la religión y las leyendas que se alimentaron a su vez del arte primitivo. Este temor instintivo hacia lo desconocido lo hemos heredado de forma genética por nuestros ancestros del Neolítico y Paleolítico, cuando debían enfrentarse a un mundo hostil lleno de depredadores y amenazas que para estos humanos resultaban incomprensibles en su momento, a falta de los conocimientos científicos y racionales que fueron descubriendo milenios después. En su ensayo La historia de los cuentos de miedo, Rafael Llopis nos dice que el hombre primitivo se encontró con lo aterrador, con lo desconocido potencialmente hostil, con lo insólito, con el misterio. En una palabra, el primitivo, ante el mundo enemigo y terrible, experimentó un complejo de emociones que ha sido descrito por el filósofo Rudolf Otto con el nombre de lo numinoso. De ahí el nombre de mi canal. Lo numinoso sería lo incomprensible e innombrable, esa profunda otredad del ser al que algunos, en su búsqueda por intentar comprender las fuerzas que originaron la vida y la existencia, han terminado llamando Dios. Y son estos sentimientos de soledad, miedo e impotencia ante la vastedad de lo incomprensible lo que dio base a todas las creencias mitológicas y religiosas. El arte nace nutriéndose de estos miedos, de estas dudas, mientras los clanes se reunían en cuevas y luego en torno al fuego. El arte fue, de hecho, el primer intento del ser humano de capturar lo luminoso e incognoscible mediante formas que pudieran comprender. Intentaban darle orden al caos mediante una expresión estética que en sus primeras manifestaciones se veían como ritos y cultos mágicos. No es raro entonces que Lovecraft le diera tanto protagonismo a los cultos antiguos, a las tribus y creencias primitivas, porque es en lo primitivo cuando surge el horror cósmico. Así podemos ver que el arte rupestre de las cuevas de Australia tiene como protagonistas a unos extraños seres antropomorfos llamados por los aborígenes los Wanjinas. En la mitología de los nativos australianos, los Wanjinas son seres sobrenaturales, espíritus de la lluvia y las nubes, creadores de la vida en la tierra, y usualmente sus cabezas están coronadas con una especie de aureola lumínica. Luego tenemos las pinturas de los Anasazi, con figuras de seres antropomorfos bastante extraños. Cualquiera pensaría que provienen de un universo diferente del nuestro. Algunos llevan cuernos, otros carecen de brazos y piernas, y otros tienen ojos de insectos. Figuras que interpelan nuestra racionalidad y hasta resultan siniestras. En el arte primitivo, los hombres y mujeres intentaban darle sentido al caos de esa salvaje naturaleza que les rodeaba, dando manifestación a las primeras expresiones artísticas, aunque para ellos fuera otra cosa. Como dice Alan Moore, el arte era, en sus inicios, magia. Era la forma en que podías conectarte con el misterio de la vida, y así es como el arte nos protege del horror desde los primeros albores de nuestros tiempos. Arte medieval.
La fantasía aislada de la razón solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuentes de sus deseos. Francisco de Goya. Para suprimir este sentimiento de horror cósmico en pos de la supervivencia, el ser humano dejó estos poderes incomprensibles en manos de brujas y chamanes, cuya misión era aplacar la ira de esas fuerzas ominosas del misterioso mundo en el que vivían. Luego surgieron los tótems, los antepasados míticos que viven en un reino espiritual. Después, los cultos mágicos se convierten en mitología y luego en religión. Cuando se desata el oscurantismo, las supersticiones provenían del miedo a lo que esos primeros cultos paganos creyeron y adoraron, intentando contener los horrores primigenios que acosaron la mente de los hombres en su momento. El humano necesitaba darle forma a esos seres divinos y aterradores que parecían gobernar el cosmos, porque si no se les daba una forma que pudieran identificar, entonces tendrían que enfrentarse al vacío, al abismo, y eso era intolerable, al menos si quería mantener la cordura. De ahí que el arte greco-romano y medieval se enfocara tanto en representar las divinidades, la esfera de lo religioso y sagrado. Se intentaba capturar así una suerte de orden para evitar caer en el corazón del inframundo, el infierno, el averno, el Hades, llámenlo como quieran. Pintores como Goya, El Bosco y Rubens se encargaron de representar esas fuerzas terribles que acechaban el corazón de los seres humanos en un mundo donde se libraba una eterna lucha entre el bien y el mal, porque es más fácil pensar en términos de bien y de mal que enfrentarte con el caos informe del universo. El arte medieval necesitaba darle rostro a lo que consideraban negativo y positivo. La bruja se transforma así en un conejillo de indias, algo que ya denunciaba Goya en sus pinturas negras. Como dije antes, necesitábamos establecer un orden de polarizaciones para no enfrentarnos con el horror cósmico, porque el horror cósmico no tiene forma y es totalmente neutro a nosotros, porque nuestras mentes necesitan sentido y estructura para huir del caos existencial que puede desatar la locura. Hasta que llega el racionalismo y el ser humano al fin se da cuenta de que, en realidad, el universo no es un panteón de seres humanizados, ni que nos gobierna un dios en medio de las nubes del paraíso. El universo siempre fue ese abismo que por tanto tiempo estuvimos rehuyendo, donde imperaban las fuerzas de la naturaleza que rebasan todas las formas, todo nuestro entendimiento. Había que aceptar ese horror. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Creando arte, escribiendo poesía, componiendo música. Los terrores más antiguos de la humanidad resucitan en el arte para dar paz a la angustia del hombre moderno. Y este horror puede ser existencial, filosófico o psicológico. Las alusiones a la locura, el existencialismo y el temor a lo desconocido han sido temas que el arte nunca ha dejado de tratar. Así surgen los cuentos de miedo, como una expresión estética dentro del gótico. Castillos, fantasmas, vampiros, ruinas y cementerios. Renacimiento y arte barroco. Con la llegada del humanismo en la Edad Moderna surge el Renacimiento. El humano ya no está sometido a lo divino, sino que es el propio ser humano el que garantiza la unidad del cosmos. Ahora nosotros estamos en el centro. El hombre influye sobre todas las cosas, se siente libre. Gracias a artistas como Da Vinci y Miguel Ángel, se empieza a apreciar la figura humana, lo perfecto, lo racional y equilibrado, en un afán por retomar la estética de los griegos. Nunca antes nuestra civilización había recuperado tanto orden y control de sí misma como en esta época. Sin embargo, incluso tras la apreciación de la belleza clásica y el cuerpo humano, se esconde la esencia de lo terrible, de lo luminoso, pues como dice el poeta María Rilke, lo bello es ese comienzo de lo terrible que los humanos podemos todavía soportar. Y es que la belleza es siempre un velo a través del cual debe sentirse la presencia del caos. Por ejemplo, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli es la clásica pintura renacentista que pondera la belleza y la armonía. Es lo poético en estado puro, pero su trasfondo es más que eso. Venus es la manifestación de lo primigenio y terrible. Detrás de su armonía hay un caos. Recordemos que Venus nace de la espuma que se genera luego de que Cronos castrara a Urano y su sangre cayera a las aguas. El nacimiento de Venus es por tanto el velo de la belleza que se presenta desnuda, surgiendo como manifestación de lo tenebroso y abismal. El principio originario que es el caos mismo, la belleza como lo terrible que aún podemos soportar. Y este caos primigenio lo abordaría luego Goya en el romanticismo al pintar su famosa pintura Cronos devorando a sus hijos, su total contraparte del nacimiento de Venus. Un cuadro brutal que nos recuerda que somos insignificantes al paso del tiempo, ese tiempo que siempre está devorándonos y nos recuerda que solo somos fragmentos cortos de vida en un universo infinito y caótico.
Si en el nacimiento de Venus tenemos la belleza, en Cronos devorando a sus hijos tenemos lo siniestro. Y lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto y secreto, se ha revelado ante nuestros ojos. Y entonces llega el barroco. Y en el barroco el hombre pierde una vez más esa ubicación de privilegio. O como diría el filósofo Eugenio Trías, el hombre se enfrenta una vez más a un universo en el que infinitos mundos forman cánones y fugas entre sí, levantando una imponente polifonía astral cuya cadencia es el infinito. Perdido en el infinito cósmico, la estética barroca vuelve a confrontarnos con nuestra humildad. No somos más que esquirlas en el vasto e incomprensible cosmos. Aquí, los artistas y escritores se dan cuenta de que no es el hombre lo que asegura la unidad entre todas las cosas, sino el universo. Surge entonces una nueva estética en el mundo del arte, y esta estética abriría nuevamente las puertas al horror cósmico. Lo sublime. Es durante el barroco cuando se populariza una categoría estética derivada del pensador griego Longino, esta vez de la mano de Edmund Burke, y es la estética de lo sublime. Según Burke, la mente humana se halla la mayor parte del tiempo en un estado que él llama estado de indiferencia. Este está definido como un estado que no es ni de sufrimiento ni de placer. Un estado de indiferencia que podemos romper cuando nos embargan emociones intensas. Y el arte está justamente para sacarnos de nuestro constante estado de indiferencia. El arte tiene la misión de hacernos más conscientes de lo que nos rodea. Lo sublime, como estética artística, confronta la belleza tradicional. No busca que sientas armonía ni sosiego, sino todo lo contrario. Se trata de una belleza de la insignificancia. Nuestra insignificancia en un mundo que no está gobernado por nosotros, sino por algo más antiguo y enorme, la naturaleza. Por eso las obras de arte que capturan lo sublime nos enfrentan a nuestra insignificancia dentro del mundo que habitamos y lo vuelven algo digno de ser contemplado en toda esa inmensidad aterradora. Los artistas de lo sublime buscaban la sensación de lo informe, desordenado y caótico, y al hallarse ante ese caos, el sujeto se queda paralizado ante ese objeto que le excede y le sobrepasa. Esto es muy similar a cómo se sienten los protagonistas de los relatos de Lovecraft al descubrir algo que sobrepasa el horror común. Pero tras ese sentimiento de parálisis y amenaza, luego sigue la conciencia de la finitud, de la propia insignificancia e impotencia ante la magnitud. Artistas como Caspar David Friedrich, Johann Heinrich Fuseli, John Martin, Doré o William Turner se encargaron de trasladar en sus lienzos este sentimiento abrumador ante lo sublime, donde los humanos son retratados como seres pequeños que se deben enfrentar a la infinitud. Y este tipo de estética sería fundamental en la filosofía del existencialismo, pues ante lo sublime, el hombre es capaz de cuestionarse su propio papel en el cosmos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en este mundo? El sentimiento de lo sublime debe, en teoría, despertar terror y angustia ante la inconmensurable naturaleza que nos rodea. Es un caosmos, como diría Joyce, que de aproximarse realmente a nosotros nos dejaría destruidos. No es raro que en el horror cósmico, lugares como la Antártida, el desierto, un bosque salvaje o el océano sin límites sean sitios recurrentes donde el ser humano no tiene poder. Pues el arte de lo sublime pondera la naturaleza salvaje y antigua como una estética caótica que solo podemos gozar desde una distancia segura. Lo sublime es, por tanto, una belleza que sacude nuestro sentimiento de seguridad, que nos revela un universo demasiado vasto y sobrecogedor para que podamos asimilarlo. Y esto es la esencia del horror cósmico, pues como dice Burke, el instinto de autoconservación es mucho más poderoso que otros, por lo que emociones derivadas de este también se encuentran entre las más poderosas. Por esto, lo sublime es la más fuerte emoción que la mente humana es capaz de sentir. Si el sufrimiento o el peligro nos afectan directamente, Burke los llama dolorosos, pero cuando estas ideas de sufrimiento o peligro que nos acechan están en obras de ficción, en pinturas o en cualquier manifestación estética, se produce deleite. De ahí que muchos de nosotros nos guste consumir obras de terror y horror cósmico, ya que esa sacudida mental que produce lo sublime es como una suerte de droga para los sentidos sensibles del alma. En videojuegos como Dark Souls, Bloodborne o Elden Ring, justamente los personajes se ven confrontados contra lo sublime, inmersos en paisajes que los empequeñecen y donde acecha constantemente el peligro, haciéndonos estar en constante estado de alerta. Y es que como criaturas que hemos vivido evolucionando para sobrevivir en ambientes en principio hostiles, nuestra condición normal no es de receptividad ante lo desconocido, sino de resistencia, de temor. El arte, por tanto, captura la esencia monstruosa de la belleza radical del mundo ajeno a lo humano para enseñárnoslo, pero sin amenazar nuestra seguridad.
Se trata de reconocer que el cosmos es parte de nosotros en vez de seguir manteniendo la ilusión de que somos independientes de este. Y mientras nos hacemos cada vez más pequeños, nos permitimos admirar las formas o espacios de grandes dimensiones, como las viejas catedrales, las montañas o los precipicios, o los espacios liminales, tan de moda ahora con la llegada del terror analógico. Y si mezclamos el horror común de los cuentos de miedo con lo desbordante de lo sublime, es cuando aparece el horror cósmico en su estado más puro. Horror cósmico en el arte actual. Y bueno, dejamos la parte más densa y filosófica de este video para adentrarnos en las obras modernas que han sabido capturar la esencia del terror cósmico. Aunque ya es casi un cliché mencionar a Beksinski, Alfred Kubin y Giger, la verdad es que no puedo no hacerlo. Deben ir sí o sí en este video, si no, no me lo perdonaría a mí misma. No solo porque soy muy fan del trabajo de estos artistas, sino porque estos pintores supieron capturar diversos aspectos del horror cósmico en sus obras. Alfred Kubin fue en esencia un pintor de pesadillas. ¿Por qué entonces lo englobo dentro del horror cósmico? Porque la estética de los sueños y pesadillas fue algo que obsesionó a Lovecraft, el cual queda patente en sus historias del ciclo onírico. Los mundos oníricos de Lovecraft están repletos de ciudades extrañas, regiones ominosas, mares, continentes y sitios desconocidos, con sus propios dioses y sus habitantes, que pueden ser nativos o bien viajeros procedentes del mundo de la vigilia como Randolph Carter, el protagonista de muchas de las historias del ciclo onírico. Y buena parte de la estética de Kubin me hace pensar en esos seres ominosos que acechan en los mundos oníricos Lovecraftianos. Por supuesto, Kubin se merece su propio video analizando sus obras, pues no tiene desperdicio. Giger, por su parte, creó ambientaciones ominosas y asfixiantes donde el ser humano está a merced de una naturaleza totalmente ajena a la suya. Para mí, en las obras de Giger el caos se mezcla con un orden abominable, industrializando el cuerpo hasta límites imposibles que evocan imágenes de pesadilla, algo que justamente interesaba a Lovecraft, quien pensaba que la modernidad, con sus complejas máquinas e industrias, estaba destruyendo al ser humano. Pero del creador de Alien hablaré a profundidad en otro video. Beksinski, y a quien también le dedicaré un video, nos arroja de lleno contra paisajes apocalípticos. Para mí este artista fue un genio por lograr pintar lo desconocido y acercarnos a horrores de realidad para las que el ser humano no está preparado, que es justamente una de las bases del horror cósmico. En muchas de sus pinturas, el artista polaco da vida a mundos insondables donde el ser humano ha dejado de existir o se está desintegrando, cosa que ha tratado el filósofo Eugene Tucker, quien aborda el nihilismo más pesimista desde el cosmicismo, el cual aborda el horror cósmico desde un punto de vista filosófico. En la filosofía de Tucker se habla de un mundo sin nosotros, y esta estética del mundo sin nosotros parece haber sido abordada en las pinturas de Beksinski, donde paisajes desolados, mares infinitos y abismos insondables se nos presentan en la forma de una belleza grotesca. Tucker habla de este mundo oculto que no revela nada más que su ocultarse. Es un mundo anónimo, en blanco, indiferente al conocimiento humano y más aún a nuestros deseos y necesidades. De ahí que ese hermetismo del mundo, en su anonimato e indiferencia, convierta en irrelevantes la idea de una providencia de tipo teísta o la más científica de un principio de razón suficiente. En ese sentido, el horror cósmico hablaría más que de un miedo a la muerte, de un miedo a la vida, pero una vida que no es la vida humana, sino una que está más allá de lo que podemos concebir y que sobrepasa nuestra razón, como bien explica Lovecraft en su cuento El color que cayó del cielo, el cual les recomiendo encarecidamente que lean. Este tipo de dilemas dentro del arte del horror
horror cósmico ha sido abordado muy bien por el videojuego Bloodborne, donde civilizaciones humanas han perseguido la eternidad y el poder de la trascendencia, dándose de bruces con formas de vida para las cuales los seres humanos no estamos preparados. Y al no estar preparados para esas formas de vida, se produce un horror que nos deforma, tanto en lo corporal como en lo psicológico, desatando el caos. Este horror de lo corporal, que pretendo profundizar en futuros videos cuando les hable de la estética del body horror, común en el horror cósmico y sus subgéneros dentro del arte, y el cual ya hemos tratado en el canal en videos como el del artista Luis Pérez Banús, como pintar el dolor, el cual les recomiendo que vean si les está gustando este video. Les dejo el link en la descripción. También tenemos artistas como Francis Bacon, quien pintó personajes enfrentados al horror mediante la locura, al degradar sus cuerpos y formas con un manejo brutal de la pincelada. Bacon desdibuja la armonía de la razón humana, la destroza para sacar a la luz lo irracional, algo que también aborda Lovecraft en sus obras, donde los personajes que sobreviven a este vistazo del horror en su estado más puro acaban perdiendo la lucidez. Otro artista que hace obras similares en cuanto a la deformación corporal es Daniel Pielucha. ¿Cómo no mencionar entonces películas como The Thing, The Void o Aniquilación, que confrontan a sus personajes con el horror de lo desconocido mediante la deformación de las armonías del cuerpo al enfrentarse con formas de vida que no son humanas y sobrepasan nuestro entendimiento, formas de vida que no podemos controlar y por lo tanto nos arrastran con ellas al caos absoluto? Artistas que también abordaron el horror cósmico fueron Ernst Steiner y Moebius, con estos seres que perfectamente podrían formar parte de los mitos de Cthulhu. Y debo mencionar, como no, a Santiago Caruso, Paolo Girardi, Tanaka Suguru, Necro Devourer, Dirty Iron, Berg Voutre, Zbigniew Oborski, Thor Snell, Ed Binkley y Seth MacKinnon. Todos ellos artistas que se merecen sus propios videos para analizar sus obras a profundidad. Dentro del cine también encontramos la estética del horror cósmico en cintas como The Empty Man, cuyo perturbador inicio podría ser perfectamente una adaptación de alguna historia lovecraftiana, o en películas como El Faro y The Witch, ambas dirigidas por el mismo director, Robert Nell Eggers, quien juega con la estética terrible de lo sublime al insinuar la belleza de lo terrible y lo desconocido en esa naturaleza salvaje que sobrepasa la razón. Y un autor de mangas que de inmediato se me viene a la mente es Junji Ito, ultra famoso por ser un genio del género del terror. Pero es en sus obras Hellstar Remina y Uzumaki donde mejor explora el horror cósmico. En ambas obras los personajes se ven enfrentados a fuerzas incontrolables y desconocidas que ponen al límite la cordura de sus personajes. De hecho, la espiral que desata el caos en Uzumaki es un signo bastante recurrente en el arte de tribus primitivas, representando justamente el poder del caos y de lo incomprensible en muchas tradiciones. Y no puedo dejar fuera tampoco el manga de Berserk. De hecho, es a partir de la saga Eclipse cuando se presenta el cosmicismo. Cuando Casca salió de esa pesadilla indescriptible e inimaginable, ¿qué fue lo que pasó con ella? Pues su cordura desapareció de su mente, pues los horrores que había presenciado atrofiaron su pensamiento al ser demasiado para ella. También un personaje que tiene bastantes similitudes con Cthulhu es el Señor de los Árboles Podridos, que tiene justamente el poder de hacer que su oponente se pudra. Pero del arte de Berserk y de sus influencias ya tendremos tiempo de hablar en otro video. Y puesto que la literatura es también una forma de arte, no puedo no mencionar a Algernon Blackwood con relatos como Los Sauces o El hombre que pintaba árboles, Arthur Machen con El dios Pan o El polvo blanco y por supuesto al propio Lovecraft, quien se inspiró mucho en ellos para crear sus propias obras. Luego tenemos a Clark Ashton Smith, creador de los fascinantes y terribles mundos de Hyperborea y Zotic. En cuanto a escritores contemporáneos está la argentina Mariana Enríquez, que abordó muy bien el horror cósmico en relatos como Bajo el agua negra o en su novela Nuestra parte de noche. Mónica Ojeda en su novela Mandíbula con ese siniestro dios blanco al que parece rendir culto un extraño grupo de adolescentes, o Fernanda Melchor con Paradise, Fernanda Trías con Mugre Rosa, todas ellas autoras latinoamericanas que de forma muy ingeniosa logran aunar el terror cósmico con la crítica social. Otro genio del horror cósmico, llamado por algunos el creador del horror filosófico, es Thomas Ligotti, que crea mundos asfixiantes en sus relatos. Y tampoco puedo dejar fuera a Jeff Vandermeer, con su trilogía Aniquilación, Autoridad y Aceptación. Hay bastante más que me dejo fuera, pero si siguiera mencionando artistas y autores y cineastas, sin duda este video quedaría muchísimo más largo. Pero no se preocupen si sintieron que a muchos artistas los mencioné muy de pasada. Todos ellos merecerán su propio video en su momento.
Como hemos podido ver, el horror cósmico es una interesante categoría estética que nos fuerza a dimensionarnos dimensionando lo que nos sobrepasa. Y es que desde la filosofía, el mundo somos nosotros porque no podemos dejar de pensarlo como un mundo humano debido a que somos nosotros, seres humanos, los que lo pensamos. Y es por eso que el filósofo Rudolf Otto se sintió espantado al pensar en Dios como lo divino que no tiene atributos específicos. No es ni luz, ni oscuridad, ni amor, ni odio, ni mal, ni bien, sino que es neutro respecto a los antropocéntricos atributos morales y metafísicos del mundo, un abismo divino. De ahí que uno de los tropos más comunes en este subgénero dentro de la ficción es que estas criaturas cósmicas y primigenias sean adoradas por algunos cultos, pues los ven como dioses. Por eso Dios, pensado en el arte como símbolo y no como religión, se transforma a su vez en la esencia del horror cósmico, pues es un abismo incomprensible que es indiferente a lo humano y sobre el cual no tenemos ningún control. Y es justamente ese misterio incomprensible, imposible de dimensionar, lo que produce horror. Han disfrutado este video, chicos, y recuerden que no tienes que ser un genio para ser un artista genial.